Buenas tardes, familia, amigos e iglesia que nos acompañan en las redes sociales. Dios les bendiga. Continuamos con reflexiones bíblicas, que es lo que edifica nuestras almas. Y continuamos la serie que hemos titulado Sabiduría versus Ignorancia. Sabiduría versus Ignorancia. Esta es la segunda parte, la cual he titulado Obediencia o Rebeldía. Obediencia o Rebeldía. Y el pasaje clave es Éxodo capítulo 5 versículos 1 al 2. Hay lecturas de apoyo como Éxodo capítulo 4 verso 21, capítulo 7 verso 14 al 25, los capítulos 8 1 al 32, capítulo 9 del 1 al 35 y capítulo 10. Y en la primera parte hablamos de las vacunas contra el COVID-19. ¿Recuerdan? Pero en esta oportunidad pues vamos a hablar de un personaje que es Faraón. Vemos la historia de Moisés también, con el contexto de la historia de José. Y en esta ocasión Faraón representa al diablo, al enemigo y su influencia. Y este hombre pues afligía al pueblo de Dios con trabajos pesados y los esclavizaba, como colocándoles yugos. Esto se usaba que cuando le colocaban un tronco en las cabezas de un par de bueyes para labrar la tierra. Y Dios permitió esto para tratar con el pueblo de Israel y para mostrar su poder, liberándolos, sacándolos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. También para quebrantar a Satanás representado en Faraón. Y el corazón de este gobernador estaba endurecido. Eso lo dice Éxodo capítulo 4 verso 21. Es decir, que era un hombre indolente, un hombre lleno de orgullo y de prepotencia. Y el Señor tuvo que enviar plagas para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y así permitiera dejar ir al pueblo de Israel a adorar al Dios Todopoderoso. Pero no debemos tomar esto solamente como una simple historia, porque pues podemos leer la Biblia, reconocer que lo que dice es verdad y aún así perdernos la lección que Dios desea enseñarte a ti y a mí por medio de un pasaje específico, puesto que lo que vivimos actualmente por la pandemia tiene mucha relación con esta enseñanza. Tiene mucha relación con esta enseñanza. Así que colocémosle mucha atención. Por ejemplo, la historia de Moisés y de cómo Dios liberó milagrosamente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues está llena de valiosas enseñanzas en cuanto a cómo confiar en el Señor, en cuanto a cómo depender de Él y a obedecerle. Y sin embargo, pues hay otro personaje en esta historia del cual podemos aprender sobre cómo no, o sea, lo que no debemos hacer. Y Faraón mostró un patrón de desobediencia, de rebeldía y de orgullo que nunca debemos seguir. ¿Por qué? Porque los hebreos eran los descendientes de José, el que llegó a ser el gobernador de Egipto, puesto por Dios, y quien llegó a Egipto como esclavo y eventualmente fue promovido por Faraón a una alta posición en el gobierno. Y Faraón había invitado a su familia a venir a Egipto para que viviera en Gosén. Y a la larga ese pequeño grupo de 70 personas aumentó aproximadamente a 2 millones. A 2 millones. Y luego en Egipto se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y los israelitas pues fueron obligados a realizar un trabajo forzado, un trabajo como esclavos. Y Moisés pues era un joven hebreo que creció, fue educado en el palacio del rey y después tuvo que huir para salvar su vida. Dice que pasó los siguientes 40 años como pastor de ovejas en el desierto, hasta que Dios lo llamó desde una zarza ardiente y le dijo que regresara a Egipto para que le pidiera a Faraón que dejara ir a su pueblo, que le pidiera a Faraón que dejara ir a su pueblo. Y la mano poderosa del Señor obró por medio de Moisés para cumplir su plan. Allí obró el Señor por medio de Moisés. Dice Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Y el propósito del Señor pues no solo era rescatar a los hebreos, sino también usar el duro corazón de Faraón para someter a los egipcios y que conocieran que Él es el único Dios verdadero. Cuando Moisés y Aarón le dieron a Faraón el mensaje de Dios, pues este respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dijo Faraón en Éxodo capítulo 5 verso 2. Y pues ante ello pues aumentó las labores al no proveerles la paja que necesitaban para hacer ladrillos y les dejó la misma cuota de trabajo. Es decir, que puso más cargas sobre ellos. Y también Dios comenzó a obrar en el duro corazón de Faraón por medio de las plagas. ¿Por qué? Porque pues como era un corazón testarudo, Dios envió 9 plagas a Egipto. Vamos a dejar la última aparte, porque después de cada plaga el corazón de Faraón se endurecía cada vez más y se negó a dejar ir a los israelitas. Y la primera plaga fue la plaga de sangre. Eso lo dice Éxodo capítulo 7 versos 14 al 25. El Señor convirtió toda el agua del río Nilo en sangre. Los peces murieron, el río repugnaba y las personas tuvieron que abrir huecos en la tierra para encontrar agua que beber. La siguiente plaga fue la plaga de las ranas. Lo vemos en Éxodo capítulo 8 versos 1 al 15. Dios hizo que salieran ranas del agua para que cubrieran la tierra. Y estaban en las casas, en las camas, en los hornos, en los recipientes, en todo lado. Y Faraón prometió dejar ir al pueblo, pero una vez que el Señor quitó las ranas, el rey cambió de opinión. La siguiente plaga fue la plaga de piojos. Lo vemos en Éxodo capítulo 8 versos 16 al 19. Luego toda la nación de Egipto se llenó de piojos e incluso los hechiceros reconocieron que era obra de Dios. Pero Faraón no los escuchó ni a ellos ni al Señor. Y pues el Señor envió la siguiente plaga, la plaga de moscas. Éxodo capítulo 8 versos 20 al 32 lo dice. Nubes de moscas llenaron las casas y cubrieron ese territorio. Pero el Señor apartó la tierra de Gosén para que no llegaran ahí. Y al hacerlo demostró al faraón que era el poderoso Dios de los hebreos quien controlaba todos esos eventos en Egipto. Y aun cuando las moscas fueron removidas, una vez más Faraón incumplió su promesa de dejar libre al pueblo de Dios. La siguiente plaga fue la plaga que afectó al ganado. Lo vemos en Éxodo capítulo 9 versos 1 al 7. El Señor envió una enfermedad que mató a todo el ganado de Egipto, pero protegió al ganado de su pueblo. La siguiente plaga, la de las úlceras, Éxodo capítulo 9 versos 8 al 12. Tanto los hombres como los animales se llenaron de dolorosas úlceras en la piel, y el Señor pudo haber destruido a los egipcios, pero les permitió continuar para demostrarles su poder y que así su nombre fuese conocido en toda la tierra. Así lo dice los versos 14 al 16. La siguiente fue la del granizo. Moisés le dijo a Faraón que vendría una fuerte tormenta de granizo y le advirtió que pusiera a salvo a las personas y a los animales. El granizo destruyó las cosechas, los árboles, cayó sobre las personas y los animales que estaban afuera. Sin embargo, en la tierra de Gosén no hubo granizo. Aunque Faraón momentáneamente se arrepintió, volvió a pecar y endureció su corazón. La siguiente fue la de langostas. Éxodo capítulo 10, 1 al 20 lo narra, donde el Señor envió langostas para que cubrieran toda la tierra de Egipto. Eran tantas que el cielo se oscureció. Llenaron las casas e ingirieron toda planta, todo fruto de los árboles que habían sobrevivido al granizo. Y no quedó nada verde en esa región. Se habían quedado sin su reserva de alimento y los egipcios sufrían por el duro corazón de Faraón. Y su desobediencia afectó a toda la nación. La siguiente fue la plaga de tinieblas. Éxodo capítulo 10 versos 21 al 29. Y esta plaga pues consistió en una densa tiniebla que cubrió toda la región de Egipto durante 3 días. No podían verse entre ellos y ni tan siquiera salir de sus casas, porque todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
Y la vida en Egipto se estancó y aún así el corazón de Faraón se endurecía más y su enojo lo volcó contra Moisés. Y le dijo: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás, dijo Faraón. Y pues esto nos lleva a que debemos evitar seguir el ejemplo de desobediencia de Faraón. Aunque recibió pues muchas oportunidades para obedecer al Señor, Faraón menospreció al Dios de los hebreos. Cuando la situación se puso más difícil, sugirió cambiar la orden del Señor al restringir quiénes podían salir de Egipto para adorarlo. Y una vez tras otra prometió liberarlos, pero tan pronto se liberaba de una plaga, faltaba su palabra. Y su terco corazón trajo sufrimiento a todos los egipcios, lo que resultó en la destrucción de su territorio y de sus reservas de agua, de alimentos. Y faltaba una plaga más por llegar, la que finalmente le pondría fin a la obstinada voluntad de Faraón. Pero ni siquiera la muerte de todos los primogénitos de Egipto ablandó su endurecido corazón hacia Dios. Y pues esta porción bíblica nos muestra el peligro de la desobediencia recurrente. Con cada acto de rebelión deliberada de nuestro corazón, pues este se endurece más y más y nuestra voluntariedad se refuerza. Y lo mejor es obedecer al Señor de manera inmediata a partir de la convicción. Y pues esto no solo implica hacerle promesas, sino que también tener un compromiso de obedecerlo. Entonces también debemos ser cuidadosos de no poner condiciones a nuestra sumisión al Señor, porque ante sus ojos la obediencia a medias es desobediencia. Y ya para finalizar, pues la reflexión es que nos hagamos unas preguntas. Preguntémonos, ¿hemos seguido el patrón de desobediencia de Faraón? ¿Qué promesas tú le has hecho a Dios en tiempos de desesperación? ¿Cuáles has roto una vez que has sentido o que te has sentido aliviado del problema? ¿Cuánta importancia le damos a la obediencia del Señor? Pues, ¿cuáles son los peligros de endurecer constantemente nuestro corazón hacia Él? ¿Tú estás siendo esclavizado o esclavizada? Tal vez por las mentiras, por la desobediencia de las autoridades, por la lujuria, por la lascivia, deseando a la mujer o hombre del prójimo, por el sexo fuera del matrimonio, por el alcohol, por las drogas. Todo esto es esclavitud también, por la avaricia, el amor al dinero, etc. Jesús en Juan 8:34 dijo: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y tú cómo puedes ser libre? Pues conociendo la verdad, porque ahí mismo el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces esto que estamos viviendo en la actualidad puede ser como consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía hacia Dios. Así que yo te invito a que tú ores a Dios con un corazón sincero, obediente. Y bueno, gracias por la atención. Nos vemos en una próxima reflexión bíblica. Que Dios los continúe bendiciendo. Saludos.